Ahora le aprecio mucho al ministro Luis María Aguilar Morales, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue quien presentó el proyecto cuya aprobación tanto indignó al presidente López Obrador, que dijo que fue una vergüenza, que es vergonzoso. Ministro Luis María Aguilar Morales, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Joaquín. Mucho gusto en escucharte. A ver, vamos a ir por partes. Primero, ayer aprobaron efectivamente que no se aplique la prisión preventiva oficiosa a los factureros. Es una derivación de lo que resolvimos. Lo que resolvimos es que la prisión preventiva, desde luego, se puede aplicar. Inclusive se señaló expresamente que la prisión preventiva es constitucional. Lo que se había argumentado es que la prisión preventiva automática, o sea, sin razonarla, no sería lo correcto porque no defiende los derechos de las personas, no reconoce la libertad de la gente como un principio absoluto, no reconoce el principio de presunción de inocencia, en fin. Esa era la propuesta para que en general la prisión preventiva nunca se considerara automática. No se aprobó en esos términos en su totalidad, pero lo que hicimos en el Pleno, por una mayoría muy importante de ministros de los 11, 9 votamos porque no se considerara esos delitos fiscales, que solo esos se señalaron en especial. Por eso no tratamos otros delitos, porque esos son los que se señalaron en la demanda, que no se consideraran como de seguridad nacional o que se consideraran como de delincuencia organizada. No quiere decir esto que se vaya a dejar en libertad a nadie, los delitos siguen existiendo, nada más no tienen ese calificativo. Y por otro lado, la prisión preventiva, desde luego que puede operar, porque consideramos que es constitucional, siempre y cuando esté razonada, explicada, justificada. Si hay un peligro para que una persona se vaya a fugar o cometa más delitos de esos, simplemente se le explica al juez y el juez tendrá que decidir que esté en prisión durante su proceso. Pero eso es lo importante, que haya una razón, que haya una explicación para que cualquier persona esté en prisión y no automáticamente. Aquí tengo esta información. Juan Collado, Inés Gómez Mont y el rey del outsourcing, un señor Beiruti, ¿sí?, entre los beneficiados por el fallo de la Corte. No, pues esos detalles de personas en particular no los conozco. No nos fijamos o averiguamos en relación con asuntos en particular, sino el criterio en general. Esos delitos no se consideren como delincuencia organizada o que afecten la seguridad nacional. Eso fue en general, no en delitos de personas en particular. O sea que estos factureros pueden llevar su proceso en su casa o en Miami o donde se encuentren, en Marbella o donde estén, ¿no? Y el juez lo considera así, previa explicación que haga el Ministerio Público. Vamos a ver. Si detienen a una persona por ese tipo de delitos, el juez tendrá que determinar si continúa o no en prisión, o si debe estar en prisión, no continúa. Y si le explica el Ministerio Público que es una persona que se va a dar a la fuga o que no tiene las condiciones para estar en libertad, pues seguramente el juez va a decir que esté en prisión. Pero lo importante para las personas como esas o cualquiera es que su libertad esté explicada, esté justificada al privársele. Bueno, el presidente López Obrador dijo que fue una vergüenza la decisión de la Corte de ayer. ¿Qué responde el ministro Luis María Aguilar Morales? Pues que respeto la opinión del señor presidente y pues que desde luego pues no la comparto. Fue un asunto que se resolvió incluso en 2 sesiones, se razonó, se discutió y finalmente se votó en beneficio de la libertad y de la regularidad constitucional de todos esos artículos, pero pues fue un asunto que se vio con todo cuidado en el Pleno. No entiendo por qué el señor presidente lo considera de esta manera.
Dijo que con esto los ministros, 9 ministros, entre ellos tú, Luis María Aguilar Morales, y excepto las 2 ministras que votaron en contra, se convierten en defensores de defraudadores fiscales y delincuentes de cuello blanco y de algún modo les brindan impunidad. No, bueno, hablar de impunidad de ninguna manera, nosotros no resolvimos una condición así. Lo que resolvimos, insisto, es que si se les va a privar de la libertad, se justifique, se explique, que no esté en la cárcel una persona por el solo hecho de que está o se le acusa de un delito, sino que se explique y se justifique. En este caso de los delitos que se aprobaron, no fue tanto porque la libertad o no se debiera establecer, sino porque no se deben considerar como delitos de afectación a la seguridad nacional o que sean considerados como de delincuencia organizada. Los delitos siguen existiendo, los delitos ni siquiera se cuestionaron. De hecho, no fue tema eso. La cuestión es simplemente la calificación que se les había atribuido como de seguridad nacional o como de delincuencia organizada. Eso fue lo único que se les atribuye. Los delitos siguen existiendo. Dijo el presidente que excepto las 2 ministras, sí, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, los demás ministros actuaron como empleados de los machuchones, que es lamentable y de pena ajena. Inclusive no entiendo eso del término machuchones, de verdad no conocía yo ese término, pero bueno, insisto, Joaquín, pues es la opinión del señor presidente y estamos quienes resolvimos aquí, después de razonarlo y analizarlo con todo cuidado, con las razones que se expresaron en el Pleno, pues que estamos tranquilos y satisfechos de haber resuelto con la mayoría de los ministros de la Suprema Corte en este sentido. Y vuelvo a insistir, lo único que se resolvió no es que no exista el delito, ni que haya impunidad, que no se deben considerar como de seguridad nacional o de delincuencia organizada, pero los delitos siguen existiendo. Ahora, también dijo el presidente que fue una actitud leguleya de ustedes, ni siquiera pegada a la legalidad, que fue una caricatura del Estado de Derecho. Pues lo analizamos nosotros conforme a los principios constitucionales, a los derechos humanos, a la posibilidad de considerar o no un delito con esas características de atentado a la seguridad nacional. Acudimos a los criterios previos de la Corte, a criterios internacionales. En fin, fue un análisis, creo yo, muy cuidadoso y muy responsable de los ministros de la Suprema Corte que dictaron y emitieron ese voto a favor de quitar esas características. Ahora, ministro Luis María Aguilar, dice el presidente que ya actuaron como Suprema Corte de Derecho y no como Suprema Corte de Justicia. Es que la justicia por sí misma resulta un poco subjetiva y por eso las reglas de la justicia se deben regir por las normas legales, o sea, por el derecho, para que podamos determinar lo que es justo según un criterio objetivo. Necesitamos acudir a la ley, porque si no, cada quien puede tener un criterio de lo que es la justicia y eso puede dar mucha inseguridad en general. Entonces lo que hicimos aquí fue atender al derecho que está en la Constitución para procurar justicia. Dice el presidente también que él daba instrucciones a la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, para que no entreguen detenidos que jueces liberen. Bueno, pues no sé qué vaya a hacer la secretaria con esta orden que le esté dando el señor presidente, no entiendo, pero ya se verá. Los jueces tendrán que cumplir con su responsabilidad y acatar las decisiones de la Suprema Corte, así está establecido en la Constitución. No sé la secretaria cuál vaya a ser su actitud respecto de este orden o comentario del señor presidente. Por último, ministro Luis María Aguilar, perdón que abuse,
Luis María Aguilar Morales. Les recuerdo que el ministro Luis María Aguilar Morales presentó este proyecto, el primero, en aquella sesión que lo discutieron, lo mandaron, lo retiró el mismo ministro para ajustarlo, lo ajustó y ahora sí lo aprobaron los ministros de la Corte. Yo sigo insistiendo en que en el caso de los factureros que han operado con miles y miles de millones de pesos, ¿sí?, con estas trampas y con estos delitos, no sé si con los recursos que tienen, pues todos están fuera, ministro. Es que los Fuera del país. procedimientos... Sí, ok, bueno, pues entonces que sigan los procedimientos cuando estén detenidos en el país y que en consecuencia se le explique al juez que esas personas, por ejemplo, por sus capacidades de fuga, porque tienen dinero, porque tienen aviones o lo que sea, pues no deben estar en libertad y entonces el juez, por toda razón, podrá determinar que estén en la prisión durante su proceso. Yo no veo mayor condición de irrazonabilidad en ello. O sea que obviamente no está de acuerdo con la crítica que les hizo el presidente López Obrador, que fue vergonzoso, que son una vergüenza. ¿Y qué le contesta el ministro Luis María Aguilar Morales al presidente ante esto? Pues, en primer lugar, siempre respetaré las opiniones del señor presidente, de él y de cualquiera que esté ocupando ese cargo. Y en segundo lugar, pues que me parece que podemos estar tranquilos quienes votamos en ese sentido, de que cumplimos con nuestro deber y con la Constitución. Entonces, pues esa sería mi respuesta. Gracias, ministro. Te mando un saludo. Igualmente, Joaquín, y muchas gracias. Al contrario, gracias por contestarme el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, en esta respuesta al presidente, que diciendo que él respeta